mi profesor de Instituto Bíblico. Yo le digo a los estudiantes del Instituto Bíblico, usted ni se imagina lo que Dios quiere hacer con usted. Sí, ni nos imaginamos, porque lo que Dios está pensando con nosotros son cosas grandes, son cosas buenas. Lo que Dios piensa de usted es bueno. ¿Verdad? Como se lo dijo al profeta, que le dijo, porque mis pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Así piensa el Señor de nosotros. El Señor piensa en hacernos bien. Esta mañana el Señor está pensando bien de usted. Felicito a los varones, los caballeros que están en medio nuestro. Somos casi leyendas. Pero yo quiero decirles esto, a las hermosas hermanas y damas, quiero animarles en que hay que motivar a los varones a la enseñanza. No nos conformemos, no se conformen con que el ministerio de enseñanza de la iglesia está mandando a las mujeres. Y entonces los varones hemos cesado en el liderazgo, hemos cesado en la enseñanza, y por eso tenemos una sociedad donde la masculinidad está en decadencia. Entonces, ánimo los varones. De repente uno dice, es que yo quiero acompañar a mi esposa. Bueno, pero usted no está aquí por casualidad. Y aunque tengo unas cuantas diapositivas ahí, vamos a ver qué hacemos ahorita, pero quiero decirles esto. Doy gracias a Dios porque yo le puedo testificar, yo fui ayudante de la maestra de cuna en aquellos años. Y mi cuñada creo que ahorita tiene como 34 años. Bueno, mi cuñada era miembro de la clase de cuna cuando yo estaba como ayudante. Es que para servir al Señor se necesita pasión y disposición. Y vengo de ser maestro de la clase 1 de la iglesia, y la clase 2, y la clase 3, y la clase 4, y la clase 5, que era la clase de jóvenes, y clase 6 de la clase de adultos. O sea que lo que intento decirles es que es una bendición la enseñanza, enseñar a la iglesia. Y después, bueno, profesor de instituto bíblico, y decía que la pastora Nelly, mi profesora de instituto, y nunca en el aula yo me imaginé que yo iba a estar en un escenario dando clases con la pastora Nelly. Pero bueno, Dios hoy me da la bendición de él. Y bueno, compartir con ustedes este tema que se llama ambiente de crecimiento de los alumnos. Y usted puede observar la diapositiva desde ser un bebé hasta llegar a ser un adulto. Pero hay un ambiente que rodea al individuo. Sigue, por favor. También. ¿Qué es un ambiente? Es un espacio. Es un entorno. Lo que rodea al individuo. Eso es un ambiente. Y qué bueno, que voy a pasar de la diapositiva. Qué bueno es entonces que nosotros como maestros tengamos conciencia de que nuestros alumnos están rodeados por un ambiente como nosotros como maestros. Pero en este caso, los alumnos están rodeados por un ambiente, circunstancias, objetos, condiciones que rodean a un individuo. Aún me detengo un momentico allí, porque usted y yo tenemos que estar conscientes de eso. Un alumno no es un número más.
Es decir, tengo 10, tengo 15, son 20. Faltó el 20. Y aún en algunos sistemas, usted ve que por ser rápido, de repente dice, el docente dice, número 1, presente, 2, presente, 3, no vino. Y pasamos a ser un número en medio de un sistema que nos lleva hacia allá, pero estamos haciendo énfasis de que trabajamos con individuos y que trabajamos con personas. Okay, trabajamos con personas. Escuchen bien, tampoco es que trabajamos con un colectivo. Sí, trabajamos con un colectivo, pero ese colectivo está conformado por individuos. Y somos maestros de personas rodeadas de un ambiente. Seguimos. Espero que podamos leer esta diapositiva. Esta siguiente. Bueno, yo se la leo, de repente está. Sí. Ahora que usted me escucha, se ha puesto en manos de maestros el recurso natural más valioso del mundo, el desarrollo del potencial humano, el crecimiento y el desarrollo del aspecto físico, intelectual, social y espiritual. Son elementos decisivos en la vida de los seres humanos. Todos los individuos tienen algún potencial. Diga conmigo, todos los individuos tienen algún potencial, talento, capacidad, en dichas áreas. Pero una de las áreas claves del maestro consiste en ayudar a los alumnos a que alcancen ese potencial. Me detengo un momentico allí porque en algún momento de nuestra vida, de los que ya estamos aquí, conocimos en las aulas los inteligentes y los que no eran tan inteligentes. Pero resulta que la psicología ha descubierto que todos somos inteligentes, que tenemos diferentes capacidades y potenciales, que es nuestra responsabilidad como maestros de descubrir ese potencial que tienen los alumnos. Entonces, qué interesante que usted fije, yo como maestro tengo la responsabilidad de descubrir cuál es el potencial de mis alumnos. El siguiente párrafo dice: en el aspecto físico, el niño es casi tan completo como el adulto. Sin embargo, los ojos del niño ven, pero no perciben completamente, y sus oídos oyen, pero no comprenden con madurez. Esto significa que el niño debe aprender a pensar de manera conceptual y abstracta. De modo semejante, el adulto tiene madurez física, pero puede sufrir de pobreza intelectual, baja autoestima o ser un inadaptado social. Tanto para el niño como para el adulto, la esfera espiritual puede ser un completo misterio. La necesidad en ambos casos está relacionada con el desarrollo y la realización del potencial, lo cual en gran parte está en manos del maestro. Si tomamos en cuenta que los alumnos de todas las edades aprenden de la experiencia, la labor del maestro consiste en proveer las experiencias educativas necesarias. Es decir, que si usted sabe que tanto niños como adultos necesitan crecer, en este caso espiritualmente, ¿quién debe proveer para que esas necesidades sean suplidas? Y esto lo relacionamos con el tema anterior. El maestro, si el maestro conoce al alumno, se interesa en las necesidades del alumno, entonces nosotros como maestros tenemos que proveer para esa necesidad. Yo enseñando en este caso homilética, muchas veces usted escucha hablar a algunas personas que dicen:
lo que mencionaba la pastora Nelly. Yo no me voy a preparar porque el Espíritu Santo me va a dar de qué hablar. Yo no necesito que me digan de qué voy a predicar, porque el Espíritu Santo me va a decir de qué voy a predicar. Y yo hago una analogía o una comparación. Si usted va al médico y usted va con una cefalea, ¿sabe lo que es una cefalea? Ok, usted va con dolor de cabeza. Usted va con dolor de cabeza. Y estando allí con dolor de cabeza, el médico le dice, le voy a enviar una crema antimicótica que es muy bueno para eso. ¿Qué debía mandarle al médico? Algo para dolor de cabeza. Usted no siendo médico, ¿qué le mandaría? Un analgésico, ¿eh? Un analgésico. Entonces, si usted sabe cuál es la necesidad, y si el médico sabe cuál es la necesidad, tiene que mandar algo para esa necesidad. Si usted como maestro sabe cuál es la necesidad del alumno, ¿quién debe proveer para esa necesidad? Aquí voy a hacer un paréntesis. La pastora Nelly decía que, por supuesto, algo que caracteriza al maestro cristiano es que tiene el Espíritu Santo. Y otra cosa que caracteriza al maestro cristiano es que enseña, y lo mencionaron ustedes, la palabra de Dios. Voy a decirle algo que sucede en Temblador y sucede en la iglesia del pastoreo. A mucha gente no les gusta leer la Biblia. Se hizo así un silencio, ¿no? Eso es allá. Ayúdenme a orar. Es puro para allá. Pero tiene que llamar nuestra atención que si como maestro nuestro manual fundamental de enseñanza es la Biblia, entonces nosotros debemos leer la Biblia. Los maestros deben leer la Biblia para poder enseñar a nuestros alumnos. En esta lección estudiaremos el objetivo básico de la educación cristiana: crecimiento en todos los aspectos de la personalidad del alumno. Digan conmigo, crecimiento en todos los aspectos de la personalidad del alumno. Esto tiene que llamar nuestra atención, porque a veces creemos que solamente le vamos a enseñar, vamos a impartirle una información, y resulta que es completo. Como maestros en el Señor, tenemos que preocuparnos por todo el crecimiento de la personalidad del alumno. En otras palabras, trabajamos para alcanzar, producir el desarrollo de la persona completa. Como maestros cristianos, deseamos que nuestros alumnos crezcan como Jesús. Y así dice en Lucas 2:52: en sabiduría y en estatura para con Dios y para con los hombres. Pasamos a la siguiente. Hay una figura aquí debajo, quizás algunos no la perciben como tal, pero son unas manos formando una vasija. Sea que enseñe a adultos o a niños, sus alumnos no llegan a usted como el barro que ha de ser modelado según lo que usted decida para la vida de ellos. Sus alumnos son personas vivas y en vías de crecimiento. Antes que usted los conociera, sus pensamientos y actitudes ya estaban siendo formados por diversas influencias. Usted tendrá que comenzar con ellos en el punto donde se encuentran en la vida y debe ayudarlos a convertirse en el tipo de persona que Dios quiere que ellos sean. Sin embargo, para poder comenzar con ellos en el punto donde se encuentran, usted necesita saber en qué punto están. Cuanto más conozca sobre un alumno y su ambiente,
sus alrededores y las condiciones en que vive, tanto mejor podrá comprender sus necesidades y su comportamiento. Me detengo un momentico aquí y le pregunto a ustedes, ¿cómo llegan los alumnos a nuestra clase? En cero. Llegan como barro y nosotros les vamos a dar la forma. Llegan deformados. O ya llegan traen una forma. Traen una forma. ¿Qué dice allí que usted y yo debemos conocer entonces? Su situación actual. La situación en que se encuentra el alumno. ¿En qué punto viene ya? ¿Hasta qué punto viene? Formado o deformado. Pero ¿cuál es el diseño que usted y yo debemos tener presente para darle forma a ese alumno? Es decir, a usted le presentan algo y usted dice, pero tiene aquí un defecto, pero eso es lo que tiene, no tiene un barro. Y te dicen, de esto vas a sacar, debes sacar así como está esta copa. Pero en este caso, es el diseño de Dios. ¿Sabe? El alumno que no se parezca a Simón. Sí, que no se parezca a Simón, que no predique como Simón, que no grite como Simón, que no cante como Simón. Pero ¿a quién cree usted que debe parecerse? Debe parecerse a Cristo. Hay mucha gente, y déjenme decirle, y usted y yo como maestro tenemos esa gran responsabilidad. Tenemos que llevar a nuestra gente de donde llegaron a nosotros a que se parezcan a Cristo. Cuando usted vaya a la gran comisión que mencionaba la pastora Nelly, dicen, enseñándole todas las cosas que ustedes quieran. ¿Cómo dice lo que lee en Biblia? Enseñándole todas las cosas. El maestro, el gran maestro, que yo les he mandado. Ahí está el diseño. Ahora sí pasamos. Vemos entonces la gran influencia que ejerce el ambiente sobre el aprendizaje, puesto que el hogar y el vecindario juegan un papel de especial importancia en la capacidad de aprendizaje del alumno. Un buen maestro tratará de tener alguna noción de las condiciones familiares de todos sus alumnos. Es importante, e independientemente de que los alumnos sean niños o adultos, y dará evidencia de su genuino interés en ellos. Después de todo, las personas anhelan ser comprendidas y tratadas como individuos, no sentirse perdidas. Yo conozco los nombres de pocos aquí, pero cuando uno dice, usted está dentro de un grupo y usted escucha, hermana Mariana. ¿Cuántos que se llaman Mariana? Yusmini. Ya no te sientes entre la multitud, ya te sientes como individuo. Mi amigo Edgar, puede ser que haya otro Edgar, porque ya está uno que tiene reales, Edgar, que se llama Edgar con reales. Mi hermana Yaquero Huito. Dios le bendiga. Así le decía el pastor Loca a mi hermana. Y significa buenísimo. Bueno. Es decir, qué importante, porque más que ver estas diapositivas, qué importante es que dentro de la multitud usted vea al alumno. Y que usted, dentro de la multitud, usted le haga sentir importante, con sus debilidades y con sus fortalezas.
el afán de esta vida poco nos lleva a involucrarnos, de importarse con el alumno. Por ejemplo, ¿cuántos le preguntamos a nuestros alumnos cómo estás en tu casa? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo estás en tus estudios? ¿Cómo te fue en el liceo? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cuántos hacen esa pregunta en la iglesia? A veces estamos tan ocupados. Tenemos que interesarnos en nuestra gente. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. Aún hasta en el liderazgo, eso es importante. Porque saben que en el liderazgo a veces tenemos posiciones y lo que hacemos es pedir cuenta. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos asistieron? ¿Qué hicieron? Pero qué importante es, si es la hermana, cómo están sus hijos, cómo está el esposo, cómo es interesarse. Y así también a nivel de los alumnos. Le pregunto, el interesarme por mis alumnos, ¿en qué me puede ayudar como maestro? Conocerlos. ¿En qué me ayuda ese conocerlos? A saber cómo lo vamos a tratar. Saber cómo lo voy a tratar, en qué les puedo ayudar. Formar parte de ellos. Hacer parte de ellos. Diga, joven. Es la manera correcta de conocer las necesidades. ¿Cómo voy a saber lo que necesitas? Es una manera de yo conocer sus necesidades. Por supuesto que yo no le voy a solucionar todo al alumno, pero me gusta mucho una frase que se utiliza ahora para el docente, que es facilitador. Y algunos lo llevan de nombre, ¿verdad? Facilitador. Algunos son, díganme el antónimo de facilitador. ¿Ah? No lo entendí. El antónimo de facilitador, dificultoso, ¿verdad? Obstructivo. Bueno, hay un poco de gente así que ya tienen título, que los hemos encontrado estudiando como padres representantes, que en vez de ser facilitadores, lo que hacen es poner obstáculos. Y cuando la pastora Lili decía, ¿se acuerdan ustedes de sus profesores, de sus maestros? Yo recuerdo a mi maestra de 4º grado. Y fue la que me ayudó a desarrollar mi capacidad de análisis. Me acuerdo que nos colocaba en grupo y nos daba un cuestionario y nos decía, este es el tema, y van a leer el tema. Maestras que me enseñaron a saber, a identificar lo que es una idea principal y lo que es una idea secundaria. Para el análisis eso es importantísimo. ¿Cómo olvidar a unos maestros así? Usted también puede ser un buen maestro. Y usted también es un buen maestro porque tiene el Espíritu Santo del Señor. Avanzamos. Ok. Ayúdenme aquí. Me va a ayudar aquí. Y yo voy a ir leyendo y va a reflexionar conmigo. Encierre un círculo la letra que corresponde a toda afirmación correcta acerca del impacto del ambiente sobre el alumno. Entonces la letra A dice, tal vez el ambiente de un determinado alumno le haya enseñado algo que hace difícil aceptar su enseñanza. ¿Correcto o incorrecto? ¿Cuánto va por correcto? Tal vez haya algo en el ambiente que aprendió el alumno y le dificulta aprender lo que usted le está enseñando. ¿Eso puede pasar? Eso puede pasar. Entonces es correcto.
Las inclinaciones culturales de los amigos del alumno definitivamente modifican su personalidad. Es decir, sus amigos tienen ciertas costumbres que determinan el comportamiento del alumno. Pero ¿cómo usted se va a enterar de eso? Cuando usted le pregunta, ¿y con quién? Después que tú sales de clase, ¿a dónde te vas? C. La familia y la vida en el hogar producen muy poco efecto sobre las actitudes del alumno. La familia y la vida en el hogar producen muy poco efecto sobre las actitudes del alumno. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. ¿Ah? Incorrecto. Exactamente. El ambiente de la iglesia puede estar faltando en la vida de algunas personas. El ambiente de la iglesia puede estar faltando en la vida de algunas personas. Correcto. ¿Es correcto? Claro. Debido a la previa formación ambiental, los maestros pueden cambiar muy poco a sus alumnos. Ajá. Debido a la previa formación, es decir, el alumno ya viene, como decíamos, ya viene en una vasija formada. Y entonces eso, dice allí, le dificulta al maestro que el alumno cambie. ¿Qué dice usted? Eso es correcto. ¿Pero puede cambiar o no puede cambiar? Cambiar. Pero puede cambiar. Cambiarlo, claro. Vamos con estas otras. La principal razón de que sea importante que el maestro conozca el ambiente del alumno es que, vamos a verlas todas y vamos a ver cuál vamos a seleccionar. La principal razón de que sea importante que el maestro conozca el ambiente del alumno es que podrá amarlo más, sabrá cómo disciplinarlo mejor, apreciará sus diferencias culturales, entenderá sus necesidades y su comportamiento, sabrá qué cantidad de tareas asignarle. ¿Con cuál nos quedamos? Dígame la letra. La hermana dice, pero la D, cuando conozco el entorno del alumno, puedo entender sus necesidades, puedo entender su comportamiento, y eso me lleva a amarlo, ¿verdad? Y a poder ayudarlo. Sabrá qué cantidad de tareas asignadas. ¿Cómo podemos trabajar con eso? Exacto. Pero nos está mandando a ver cuál es la principal. ¿Cuál de ellas creemos que es la principal? De que conozcamos el ambiente. Entonces, cuando conocemos el ambiente del alumno, podemos entender qué necesidad tiene. Por supuesto que ya vamos a adentrarnos a los diferentes tipos de ambiente. Adelante. El ambiente familiar, donde está papá, y esto es lo natural: papá, mamá y los hermanos. Esa es la familia. Esa es la familia principal. Ya después están los abuelos, los tíos, los primos, pero papá, mamá, los hijos, los hermanos. Ahora fíjense, ¿cuál es la realidad de la sociedad donde vivimos? ¿Cuál es nuestra realidad? Hogares disfuncionales. Yo le puedo decir que ante ustedes está alguien que viene de un hogar disfuncional. Porque donde debía estar papá, papá no estaba. Y entonces estaba mamá. Y me atrevo a decir esto. No vale que mamá sea papá. Porque papá
es papá. Y Dios diseñó la familia. Entonces, todos son importantes en la familia. Pero resulta que cuando usted hace como una pregunta diagnóstica o exploratoria, háblame de tu familia. ¿Quiénes viven contigo en tu casa? Y entonces se levanta el niño, da su nombre y dice: yo vivo con mi abuela y con mi abuelito. ¿Eso no le hace ruido a usted? Y ni siquiera nombró a mamá ni a papá. O de repente dice: yo vivo en la casa de unos vecinos. Yo vivo con unos vecinos. Y usted, eso hace ruido. Si usted ahonda un poquito más, dice, el niño puede decir: lo que pasa es que mamá y papá tuvieron que irse del país y me dejaron con los vecinos. Me vienen a buscar cuando se fueron. Y cosas así pueden estar pasando, como hay un niño que se puede levantar y dice: vivo con mi mamá, y vivo con mi papá, y vivo con mis hermanitos. Dios no cometió un error al poner a los individuos dentro de la familia. Este fue su plan desde el principio. La familia ejerce la más fuerte influencia sobre el crecimiento de una persona, principalmente porque es la primera influencia que sentimos y son sus efectos los que más perduran. Como maestro, usted debe aprender a ver a cada alumno como el producto de sus condiciones familiares. Me detengo un momentico aquí porque el maestro enseña con la experiencia. Yo recuerdo en mi niñez que veía a algunos de mis compañeritos. Yo estudié estudié primero a cuarto grado en las Américas, Colegio de las Américas, por allá cerca de Bellavista, lo hace. Y yendo de las Américas hacia Bellavista, yo veía a algunos representantes que esperaban a sus hijos, le abrían el bolso y le revisaban las tareas. En mi casa no pasaba eso. Sí, en mi casa no pasaba eso. En mi casa, ¿qué aprendí? Que algo así como que eran tan ocupados en sus cosas que mi mamá le delegaba a mi hermana mayor, que estudiaba quinto grado, para que me explicara la clase. Y así. Una compañerita de estudio, sí veía yo que su mamá era muy dedicada a ella. ¿Y sabe cuánto sacaba esa niña? 20, 19. De repente yo no sacaba la misma nota. ¿Por qué cree usted? Sí, no tenía el apoyo, pero al usted conocer el ambiente, de dónde vive el alumno y cómo crece el alumno, usted podrá entender el alumno. Pero cuántos maestros déspotas terribles le dicen tantas cosas a un niño que como tú no vas a entender si fulana, mira cómo fulana entiende y tú no entiendes, tú sigues atrapado. Ajá. Pero ustedes y yo estamos llamados a conocer la realidad que el ambiente familiar puede tener, por decirlo así, un niño. Para alcanzar un desarrollo más saludable, el niño necesita pasar tiempo con ambos padres. Desgraciadamente, en nuestras cambiantes sociedades modernas, algunos padres dedican poco tiempo a sus hijos. Esto se debe a que muchas familias, tanto el padre como la madre, trabajan fuera del hogar para ganarse la vida. Uno de ellos o ambos deben viajar mucho o tal vez trabajan a gran distancia del hogar y están fuera de él la mayor parte del tiempo. Muchas familias se han quebrantado por causa del divorcio o la muerte, y los niños son criados por uno de los padres o por otras personas. Algunos niños son bien cuidados por familiares o en guarderías, pero a muchos otros se los descuida y se deja que se valgan por sí mismos. Ahora, si quiero decirles algo, dentro de mi historia de vida,
Yo recuerdo que yo en el aula de clase, la maestra pedía la tarea. Eso sí, a mí me enseñaron a llevar mi tarea. Me ayudaba mi hermana. Quizás por la ocupación de mi mamá. Y yo veía que algunos decían, fulano, no la traje, no la traje. Y un día se me ocurrió a mí no hacer la tarea. Yo estudiaba en la tarde, como a las 11 de la mañana, me estoy alistando, mi mamá me pregunta, ¿Simón, hiciste la tarea? Y yo le dije, no. Esa señora usó la técnica que ella usaba. La domina se hubiera llevado un poco de gente presa. Esa no me preguntó ni por qué, ni pan, pan, así mismo. ¿Usted tiene ese lenguaje? Pan, pan, aplicó. El 1, 2, 3 y más nunca le dije que la tarea no estaba hecha. Y sabe, aprendí a ser de los alumnos que mi mamá no tenía que sentarme a estudiar. Ese fue algo positivo. Yo tenía que estudiar por mi cuenta. Todo mi resto de... Mi mamá me preguntaba que si tenía que ir al trabajo tal, que materia tal, que yo sabía que yo tenía que estudiar. Avancemos. Pero son ambientes en el que crecemos. La situación de la familia es importante para el desarrollo de la imagen que el alumno tiene de sí mismo. La manera en que un niño piensa de sí mismo juega un papel decisivo en su crecimiento y en su salud y en su felicidad. La cantidad de atención que sus padres le brindan, el tiempo que le dedican y la orientación que le dan contribuyen a prepararlo para la escuela. Las actitudes del niño hacia el aprendizaje y su comportamiento en la escuela y la iglesia se forman en gran parte en el hogar. Que Dios bendiga a los maestros, las maestras. Yo soy de los que creen que la profesión mejor pagada en el mundo debería ser de maestro. Porque aquí estamos hablando de maestro, por supuesto, cristiano, pero un maestro también se dedica a la escuela, a preparar los futuros profesionales del país. Y en este caso usted está aquí porque Dios le ha llamado a preparar entonces la generación que ha de servirle dentro de su iglesia. Pero estamos entendiendo que esa primera formación perdurable se recibe en la casa. Yo aprendí, y por influencia de esta congregación, porque la iglesia donde yo creí en el Señor era hija de Sinaí, allá en Nueva Chirica. Y un día llevaron un taller de altar familiar. Altar familiar. Y yo era un jovencito como de 15, 16 años. Mi mamá era una nueva creyente. Y llevaron el taller de altar familiar y enseñaron que la familia debía orar. Y le enseñaron a la iglesia cómo se debía hacer un altar familiar. Yo creo que fue la obra del Espíritu Santo en mí. Porque un jovencito de 16 años le dijo a la mamá, tenemos que hacer esto en la casa. ¿Usted cree que eso es responsabilidad de un hijo o de una mamá? Pero la pregunta del millón es, ¿cuántos papás y cuántas mamás están sembrando valores cristianos o reforzando los valores cristianos en un altar familiar? Porque en un altar familiar se fortalece el principio de la palabra de Dios. Se fortalece el hábito de la oración. Y son valores perdurables. Pero lo estamos haciendo desde nuestras casas. O aunque somos maestros, de repente no estamos fomentando esos valores. Tenemos que comenzar desde nosotros. Porque estamos diciendo que estamos llamados a formar a una próxima generación. Y usted y yo tenemos que entender el por qué somos maestros. Porque Dios nos ha llamado a formar a las próximas generaciones, a reforzar los valores de su palabra. Un factor común entre los niños es que aprenden por imitación.
los populares dichos de tal padre, tal hijo, de tal madre, tal hija. No son simplemente expresiones sin sentido. Los niños copiarán la forma de ser de los padres, su lenguaje, sus hábitos y cualquier otro ejemplo que le den. Todo aquello que los niños oyen en su casa lo repetirán inocentemente en otro sitio. Con gran frecuencia el maestro alcanza a obtener una visión clara de la situación de la familia simplemente por lo que los niños dicen. ¿Y cuántas cosas no le enseñamos a nuestros niños? Pero qué bueno que el Señor nos los trae al taller del maestro en la iglesia y con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces comienza el Señor a hacer. Yo quizás le hablé un poquito de dónde Dios me... ¿Y qué iba a pensar yo que iba a estar hoy yo enseñando? Pero Dios lo hace. Dios lo hace. Yo quiero decirle, me acuerdo de mis maestros de escuela dominical. Y doy gracias a Dios por mis maestras de escuela dominical. Porque son la base. Son esa primera base. Entonces, el trabajo que usted hace para el Señor, ánimo, es muy importante lo que usted hace para el Señor. ¿Por qué? Porque a usted Dios le usa para nutrir la fe de los que estamos comenzando a caminar en el Señor. ¿Avanzamos? Mi hermana. Ok. Vamos a revisar esta diapositiva aquí. Dice, cuando el alumno llega a su salón de clase, ya viene condicionado, puesto que sus experiencias en la casa lo han entrenado para actuar de cierta manera. Si es posible llegar a conocer a la familia del alumno y saber cuáles son sus condiciones de su hogar, podrá entenderlo mejor y brindarle la ayuda que necesita. Vamos a responder esto aquí. Si usted conoce alguno de los siguientes detalles respecto a sus alumnos, podrá serle útil. Encierre en un círculo la letra que corresponda a todo detalle que le parezca importante. Es decir, a usted como maestro, ¿cuál de estos detalles usted considera que es importante para conocer más al alumno? El número de hijos en la familia. ¿Será importante? Sí. ¿Por qué es importante? Que de allí vemos el comportamiento de él, si siente algún celo o algo hacia su hermano. Exacto, porque si usted ve, por ejemplo, una familia, fíjese mi familia, usted pregunta, Simón, ¿cuántos hermanos tiene? Y yo le digo, 10. Usted dice, con razón la señora no tiene tiempo con los muchachos. Somos tierra. Yo soy el penúltimo. Lugar donde nació. ¿Será importante saber el lugar donde nació? Para saber las raíces, ¿verdad? Sí, es importante. C. La forma de emplear su tiempo después de hora de clase. ¿Qué hace después de hora de clase? ¿Qué trabajo tienen los padres? ¿Es importante? La condición económica de la familia. Diga para que me ayude, diga si es importante o no. Si no es importante, no es importante. Los nombres de los abuelos. El Chapo. Y usted dice, este lo tengo que tratar con cuidado porque este nieto del Chapo. El tipo de relación entre padres e hijos. La religión de los padres, si tiene alguna. Si los padres son divorciados o no. Si frecuentemente los cuidan otros familiares. Entonces todas esas cosas son. Por supuesto que esto luego la pastora Nelly y María van a compartírsela para que ustedes lo puedan compartir también. Qué bueno que puedan reunir a los maestros. Y es posible que no lo hagan toda la mañana, pero ustedes establecen. Bueno, este día vamos a compartir este tema, al otro día compartimos otro tema, porque necesitamos formar a nuestros maestros en nuestra congregación.
Seguimos. Estuvimos hablando de qué ambiente, del ambiente familiar. ¿Por qué es importante conocer el ambiente familiar? ¿Conocemos de dónde viene? ¿Cómo fue criado? ¿En qué necesidades? ¿En qué condiciones? Sus antepasados. Y quiero resaltar esto. Lo que se formó en él es lo más perdurable. Es la formación en el hogar. Y por eso quizás cuando el niño llega, entonces tiene algunos comportamientos, algunas actitudes. Si son buenas, que permanezcan. Y si no son buenas, el Espíritu Santo va a ayudar a cambiar. Existe otro ambiente en el que se desenvuelve el alumno, y es el ambiente de la escuela y el ambiente del trabajo. ¿Por qué aparece así? Ambiente, escuela, el trabajo. Porque nosotros recibimos alumnos que están en la escuela, o podemos recibir alumnos, en este caso en la iglesia, que no están en la escuela, pero están en ambientes laborales. Pero en este caso vamos a hablar primero del ambiente de la escuela. Después de la familia, lo que más fuertemente influye sobre el crecimiento del alumno varía con cada uno. Puede ser la religión, el vecindario, la escuela o el trabajo. Estos últimos dependen de la edad del alumno. La escuela y el trabajo son influencias importantes porque el alumno pasa gran parte de su tiempo allí. La religión es una fuerza poderosa por sus enseñanzas morales, y el vecindario influye a través de su informal ambiente social. Primero examinemos la escuela, el trabajo y la iglesia. Entonces, en tanto que el hogar y la familia contribuyen con el crecimiento de manera informal, diga crecimiento informal, la escuela provee un ambiente mucho más estructurado y formal, puesto que sus actividades son específicamente organizadas para desarrollar al alumno en su aspecto social e intelectual. Resalto esto: el hogar enseña de manera informal. ¿Qué diferencia hay en que el hogar lo haga de manera informal y la escuela lo hace estructurado y formal? ¿Quién me puede ayudar allí? Yo sé que aquí hay docentes. La escuela lo hace de manera estructurada y formal. ¿Por qué la familia es informal? En la familia se enseña generalmente lo básico y los principios y los valores. Sí, y se enseña por experiencia de vida, del diario, ¿verdad? Del diario vivir. Porque los maestros son capacitados para eso. En la escuela, nosotros, los padres no los enseñan a ser padres. Exacto. Aunque voy a traducir lo que dice mi hermano. Que la escuela prepara al profesional para esa tarea de enseñar. Pero los padres aprendiendo en el caminar de la vida. Aunque existe la escuela para padres ahora, ¿verdad? Y los padres no quieren venir. Ahí vamos. La escuela influye en el crecimiento intelectual de tres maneras. ¿Cómo influye la escuela? De tres maneras. En el desarrollo de habilidades mentales, número 1. En el aumento del conocimiento, número 2. Ayudando al alumno a aplicar en su vida el conocimiento adquirido y a tomar decisiones. Eso enseña la escuela. No conocíamos, por decir así, la identificación de colores. Nos las enseñaron. Que si los colores primarios, los colores secundarios. No conocíamos los números. La tabla. La tabla. ¿Quién aprendió a leer sin conocer las vocales?
¿Quién aprendió a leer sin conocer el abecedario? ¿Quién aprendió a multiplicar sin saber sumar? Entonces el ambiente escolar es un ambiente formal, estructurado y sistemático, por supuesto. Y nos enseña a tener habilidades mentales, a crecer en el conocimiento, porque ya no nos sabemos el A, I, O, U, sino que entonces ya decimos, me sé el abecedario, y ya no me sé A, I, O, U y el abecedario, sino que ahora sé sumar y sé restar, y llega el momento entonces que sé multiplicar, y ahí estoy aprendiendo a dividir. Y a algunos les gustó la raíz cuadrada, y los senos, y la secante, y los cosenos, y las tangentes, y las raíces. ¿Cómo va a llenar el conocimiento? Hemos aumentado el conocimiento, y quiero resaltar el 3 que dice, ayudando al alumno a aplicar a su vida el conocimiento adquirido y a tomar decisiones sabias. Vamos a avanzar. Creo que voy a aplicar lo que dice la siguiente lámina. Niveles de atención. Estudiosos, más que usted y yo, han determinado que existen 3 niveles de atención. Y esos 3 niveles de atención son pasivo, activo y altamente activo. ¿Cuál es el primero? Pasivo. El segundo, activo. Y el tercero, altamente activo. ¿Cuál es el pasivo? Es aquel que está, como algunos aquí presentes, aquí están esos 3 niveles, ¿ok? De atención, porque de atención no son 3 niveles de llamar la atención, de corregir, de dar palmetazos, de dar por las orejas, no es ese tipo de atención. Es la atención de prestar atención, de captar, de cómo se involucra el alumno en la enseñanza. Entonces el alumno se involucra de manera pasiva, que es lo que algunos están haciendo, que están tomando nota, están escuchando al profesor, pero también están respondiendo al mensajito de WhatsApp, respondiendo a la notificación del Facebook que llegó algo por allí en las redes, y da tiempo a escribir y da tiempo también echa un ojito para allá para otro lado. Esa es la atención pasiva. Esa es la atención pasiva. Sí, que presta atención pero se distrae. O sea, con facilidad se puede distraer. Pero el activo es el que está prestando atención y escucha el pling, pero no se deja interrumpir por la notificación del teléfono. Y replicó el teléfono, pero no quiere perder la atención, y entonces mutea el teléfono y lo pone allí en silencio porque quiere seguir prestando atención. Y el altamente activo es aquel que dice, esta es la conferencia donde yo quería estar y aquí no me interrumpe nadie. Y entonces, ¿qué fue lo que usted mencionó? ¿Y qué fue lo que usted dijo? ¿Y cómo fue que el que está concentrado altamente en lo que está, en la tarea que está haciendo? Voy a utilizar esta expresión llana. ¿Por qué se come eso? ¿Para qué me sirve eso? ¿Para qué nos sirve saber que existen entonces 3 niveles de atención en nuestro grupo de clase? Que tenemos en nuestra clase esos 3 tipos de alumnos. Alumnos con esos 3 tipos de niveles de atención. Entonces, conociendo eso, usted se parece el domingo al pastor y usted se lleva 3 papelitos: pasivo, activo, altamente. A los pasivos los pone el pastor, no quiero nada con él. Me quedo con los activos y los
Ahí es cuando el maestro aprende del gran maestro, que es el que controla. Y entonces usted le dice al Señor, ¿cómo hago para controlar? Y el Señor le va a dar sabiduría. ¿Verdad? Dios le va a dar sabiduría. ¿Cómo lo haría usted para ayudar a los pasivos? Vamos a ver, porque aquí nosotros estamos poniendo la diapositiva. Muy bien, le da actividad. Nos ocupa. Hacen una dinámica. Eso sí, yo creo en las dinámicas con propósito, ¿verdad? No solamente la dinámica para votar gente, como que para que estén despiertos, sino que la dinámica me va a ayudar. La dinámica es pedagógica, la dinámica tiene un sentido para la aplicación de la enseñanza. Entonces, como decía la pastora Ley, cuando me he preparado y tengo mi dinámica, entonces en mi dinámica utilizo a los que sé que son pasivos y me los traigo para captar su atención. Por allá, mi hermana, los incentiva, ¿verdad? Muy bien. Ok, avanzamos entonces. Aquí nos toca revisar. Haga concordar el nivel de atención de derecha con la afirmación que este describe la izquierda. Ahora, ¿dónde está su derecha? ¿La derecha de ustedes? Ajá, entonces lo que está aquí a la derecha, pasivo, activo, altamente activo. Entonces dice, Guillermo Piña disfruta tanto su tarea de historia que se olvida de su cena. Altamente activo. Altamente activo. En lugar de resolver sus problemas de matemática, Sara se pone a mirar los pájaros a través de la ventana. Eduardo, ¿no te Eduardo aquí? Eduardo se empeña en impedir que su hermano lo distraiga cuando hace sus tareas. Nancy constantemente quita los ojos de su composición para mirar la televisión. Esteban está tan absorto en su tarea de inglés que se olvida del juego de pelota. Ok. Tienen 20. No, ¿sabes? Yo no como mucho 20, yo como 18. Yo tuve una profesora que nos colocaba notas apreciativas y colocaba muy bien, pero lo puede hacer mejor. Y así era, muy bien, pero lo puede hacer. Y uno quería que le colocaran el definitivo, pero siempre nos motivó a más. Ahí intenté colocar un corazoncito roto, no por el San Valentín de febrero, sino de cómo llega la gente al Señor, y entonces llega con heridas, resquebrajadas. Si usted es maestro de adultos, sus alumnos vienen a usted bastante afectados por el ambiente de su trabajo. Tal vez están físicamente cansados y atribulados por el ambiente secular en el cual trabajan. Aunque es posible que hayan terminado su educación formal, algunos alumnos pueden estar adquiriendo aún nuevas habilidades relacionadas con su trabajo y otros pueden estar siguiendo sus estudios a escala superior. Algunos alumnos pueden estar sintiendo la tensión que les produce el cargo administrativo, la presión de obtener un ascenso o el desaliento de un fracaso en el empleo. Es decir, hay circunstancias que rodean la vida del adulto que pueden estar afectando. Hermanos, quiero decirles que debemos insistir en que la iglesia
crezcan en el conocimiento de la palabra del Señor. Pero hay una realidad que usted dice, ¿por qué tanta apatía? ¿Por qué tanta indiferencia? ¿Por qué tanto desgano? La gente como que no quiere prepararse. ¿Qué cree usted que puede estar pasando? Aquí solo hay maestros de niños, maestros de adultos, clases de adultos en la iglesia, de jóvenes, ¿Y ha notado alguna desmotivación, algún desinterés? Sí hay. Pero entonces este material nos está diciendo que yo tengo que ahora agarrar la lupa o los binoculares y buscar a ver en qué ambiente está siendo afectado mi alumno. ¿Avanzamos? Pastora, ¿qué tiempo me queda? ¿Ya? Sí. Se pasó. Tanto para el alumno de edad escolar como para el adulto que trabaja, la iglesia debe proveer un ambiente donde todos sean edificados y se les suplan sus necesidades. ¿Será que nosotros pensamos de esa manera? Este tiene que ser un lugar donde tanto niños y adultos suplan sus necesidades espirituales, por decir así. Y sus necesidades espirituales lo ayuden a suplir todas las cosas. La iglesia es un lugar donde se le dé la mano amiga para ayudarle a crecer en el Señor. Avanzamos. Vamos a avanzar y ya después. Hablamos del primer ambiente y es familiar. El segundo ambiente, escolar y laboral. Y ahora hablamos del vecindario. Y vamos a irlo resumiendo. La palabra vecino, ¿de dónde viene? Vecino. ¿Ustedes lo tienen vecino? Del vecindario. ¿Y qué es el vecindario? Donde vive el alumno. En este caso, la comunidad donde el alumno vive. Y en esa comunidad que encontramos diferentes familias. En la comunidad donde usted vive, ¿todas las familias se parecen? No. ¿Todas las familias tienen los mismos, las mismas normas de convivencia? Pero en la plaza, quizás estoy obviando un poco aquí, sino que lo estoy parafraseando para hacerles ver lo que es el ambiente del vecindario. Cuando el niño sale o el joven sale a la plaza a la tarde, ¿con quién se va a conseguir? Con los hijos de los demás. Y allí se van a reunir todos con diferentes ideas. Y aún allí, entonces ese ambiente puede influir en el niño. Nosotros los cristianos quisiéramos tener a nuestros hijos una burbuja de santidad, pero no es la realidad. Ellos tienen que enfrentarse al mundo. Y ojalá nos gusta que nuestros hijos, en medio de lo que vean en la calle, puedan permanecer los principios de la palabra del Señor. Pero el vecindario, regresando allí en el vecindario, se van a conseguir con niños que vienen de hogares que no tienen los mismos principios y valores que en el hogar cristiano puedan ver. Entonces usted va a recibir en la iglesia niños de hogares cristianos y va a recibir niños de hogares que no son cristianos y que pertenecen a la comunidad. ¿Cuántas prácticas no pueden haber en una comunidad? Cuando digo prácticas, son cosas que se hacen y son normales en la comunidad. Por ejemplo, esto que sucedió en estos días
días en las diferentes ciudades de nuestra nación y aún de países, el carnaval. Y son prácticas de la comunidad, son prácticas de nuestra sociedad. Y entonces llega un niño y se apareció en nuestra clase con una pistolita de agua. O con una máscara. Y hay que responder. Pero hay que saber cómo responder. ¿Cómo le respondería usted a eso? Se lo lleva para el pastor y la pastora, ¿verdad? Pastora, aquí aparece este niño con esta máscara. Aparece este niño con esta pistolita de agua. Avanzamos. Ok. Para yo cerrar, ante este panorama, hemos visto que los alumnos, tanto niños, jóvenes como adultos, están rodeados por un ambiente. ¿Y cuál es ese ambiente? La familia, la escuela trabajo, y el trabajo los vecinos. y el vecindario. ¿Quién me ayuda a leer Lucas capítulo 2, versículo 52? Y allí cerramos. Existió Lucas 2, 52. Hablando de Jesús, el escritor, hablando de Jesucristo. 2:52, sí. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a decirlo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y el niño Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y los hombres. El maestro cristiano debe ayudar tanto al niño, al joven y al adulto a crecer de esa manera, en sabiduría, que es de manera intelectual, a crecer también en estatura, porque es enseñarle a cuidar su cuerpo, el valor que tiene el cuerpo y la salud, a cuidarse espiritualmente. Pero ¿quién se lo va a enseñar? Nosotros como maestros. Y un día nuestros alumnos nos los van a agradecer. ¿Por qué es importante conocer el ambiente de nuestros alumnos? Para poder ayudarnos. Gracias por su atención. Pastora Nelly.